Bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de este día. Veríamos el contenido de las unidades de disco compacto. Lo que vamos a hacer en la clase del día de ahora es revisar, digamos, una serie de unidades, ¿verdad? De unidades de disco compacto que es interesante ver los diferentes fabricantes y algunas características que encontraremos de las mismas en las etiquetas. Les acabo de compartir unas fotografías, ¿verdad? Ahí a través de WhatsApp para que les vayamos echando un vistazo, ¿verdad? A estas unidades de disco compacto. La intención es conocer, ¿verdad? Lo que vendría siendo cada una de estas unidades. Tienen algunos fabricantes en común o algunas características, ¿verdad? En común que nos pueden resultar bastante interesantes. Vamos a irlas viendo, ¿verdad? Una a una y vamos a ir comentando algunos detalles, ¿verdad? Recordemos que la unidad de disco compacto había sido un elemento central en aquellas computadoras que se comenzaba a hablar que tenían características de multimedia, ¿verdad? No obstante, en los últimos años vemos cómo estas unidades, su demanda comenzó a decrecer y no solo eso, sino que fueron ya eliminadas, por ejemplo, de muchas laptops, ¿verdad? Con el propósito de hacer las laptops más delgadas, ¿verdad? Pues se optó por eliminar ese tipo de unidades. Habíamos dicho que se habían convertido en el estándar, ¿verdad? De instalación de sistemas operativos y de programas en general, pero con la llegada o la comercialización, digamos, de memorias flash, de memorias USBs, pues prácticamente han quedado como muy descartadas, ¿verdad? Hoy ya no tienen la misma demanda que tuvieron durante un principio. Bueno, vamos a ir viendo entonces algunas de ellas, ¿verdad? Solo permítanme acá cargar una imagen para compartirla en pantalla para que la podamos apreciar mejor, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos esta. Bien, estaríamos viendo entonces este primer unidad de disco compacto, ¿verdad? Estaríamos observando acá esta unidad, que sería pues esta que tengo acá, ¿verdad? Para mostrárselas, es una unidad pues lectora de DVDs, es un DVD-ROM, ¿verdad? En este caso, es de las típicas negras que solo tienen el LED y el botón, ¿verdad? Para la expulsión. Es una unidad de conexiones IDE, ¿verdad? Ahí podemos ver las conexiones IDE tanto de disco duro como de fuente de poder, ¿verdad? Eh, Acá vamos a agrandar un poquito la imagen, ¿verdad? Vamos a tratar de acercarla un poco más para que nos centremos en ciertos aspectos. En primer lugar, identificaremos la marca, ¿verdad? El fabricante, pues, de este dispositivo. Pueden ver que aparece etiquetado como HP, ¿verdad? Aparece como que fuera una unidad HP. No necesariamente es que HP las fabrique, más bien esto es que esta compañía, ¿verdad? Manda a hacer estas unidades de lectoras para sus computadoras. Y les paga a alguien, ¿verdad? Porque las fabrique y le ponga su marca, ¿verdad? Como dándole cierto respaldo. Entonces, cuando veamos estas marcas como HP, Lenovo, Dell, Gateway, entre otras, lo que está ocurriendo no es que el fabricante sea el que esté detrás necesariamente, sino que estas unidades, por lo general, eso venía en una máquina de esa marca, ¿verdad? Esta unidad pertenece a una máquina de marca HP, ¿verdad? Y cuando las revendían era usual encontrarnos con algunas unidades que tuvieran como de estas marcas, digamos, como de renombre o de fabricantes de computadoras, ¿verdad? De todo completo. Nos indica pues la fecha de fabricación, ¿verdad? Fue manufacturada en julio de 2005, ¿verdad? Entonces ya estaríamos ante una unidad que tiene bastante tiempo de fabricación. Nos especifica que es un DVD-ROM drive. ¿Qué significa eso? Que es una lectora.
que es una lectora no solo de DVD, sino también de discos compactos, ¿verdad? Con lo de los DVDs, pues surgió una situación igual que con los discos compactos, y es que se creó un logotipo, ¿verdad? Un logotipo para DVDs, para compact discs y también para Blu-ray. Entonces, ese logotipo, ¿verdad? Fue licenciado, ¿verdad? Como parte, digamos, de la tecnología, y por ello siempre vamos a encontrar estas indicaciones, ¿verdad? Cuando se usa ese logotipo. En este caso de esta unidad, pues lo utilizan acá, ¿verdad? Aquí lo podemos ver impreso, ese logo. Por cuestiones, ¿verdad? De ese tipo fue que después decidieron mejor quitárselo, ¿verdad? Para ya no estar eh, peleándose por no poner esta etiqueta, porque si no la ponen, pues los multa el que es el dueño de la marca, ¿verdad? De DVD Room. Luego vienen algunas características, ¿verdad? Como por ejemplo que tiene 5 a 12 voltios, el amperaje con el que trabaja, y algunas advertencias, ¿verdad? Aquí hay algunas advertencias que están relacionadas a lo que vendría siendo el láser, ¿verdad? El tipo de láser que se utiliza, ¿verdad? Como una advertencia de que puede dañarnos, ¿verdad? Si lo agarramos como un juguete, ¿verdad? Es decir, no es conveniente ver el haz de la luz directamente con nuestros ojos, ¿verdad? Esa es la recomendación que se hace acá. Aquí está, de hecho, nos indica aquí ya en la parte inferior, ¿verdad? De que esto es compatible con discos compactos, ¿verdad? No solo DVDs, aquí está el logo de disco compacto. Y aquí nos dice, pues, el que es hecho en China, ¿verdad? Aquí claramente lo tenemos. Aunque HP sea una compañía que tiene su sede en los Estados Unidos, como lo dice acá, ¿verdad? En Houston, Texas, pues este producto no está hecho en los Estados Unidos, es un producto que es chino. Bueno, este es uno, ¿verdad? Este es uno de ellos. Vamos a ver si podemos mostrar otro más. Ahorita vamos a ver acá. No, este no es. Este es el mismo. Vamos a ver. Aquí sí. Bien, vamos entonces a esta unidad. Sería esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Es una unidad, esta sí ya es SATA, ¿verdad? Curiosamente, esta es Samsung, ¿verdad? Y pues es de esas raras en donde Samsung todavía acostumbraba a poner aquí al frente su nombre, ¿verdad? A la par de otros logotipos, ¿verdad? Aquí venían otros logotipos. De hecho, esta es quemadora, como ya lo vamos a ver. Aquí nos dan varios datos. En primer lugar, podemos ver lo que vendría siendo la serie, ¿verdad? De esta unidad, la fabricación, ¿verdad? Nos dice agosto del 2015. Nos dice que es un DVD Writer Model, es decir, es una quemadora, no solo de DVD, sino también eso implica que es un CD. Estas normalmente les llamaban las unidades combo. Combo en el sentido que lee CD, lee DVD, escribe sobre CD y escribe sobre DVDs, ¿verdad? Estas quizás son las que se volvieron más populares, pero nuevamente, ¿verdad? Nos encontraremos con la situación, ¿verdad? De que esto es una unión de dos fabricantes, ¿verdad? Realmente detrás de esto, ¿verdad? Entre Samsung y Toshiba. Son los que crearon estas unidades. Y eran unidades más para equipos clónicos, ¿verdad? Para comprarlas y agregárselas a una máquina en la cual yo quisiera tener la posibilidad de grabar información, de quemar discos. Luego vemos características de 5 voltios, 12 voltios, ¿verdad? El voltaje con el que trabaja, que cabe mencionar es el mismo voltaje que se lleva en el cable SATA que lo que vendría siendo en el cable IDE, ¿verdad? O en la fuente, digamos, o en el conector para unidades IDE que proviene de una fuente, es el mismo voltaje. Luego, estas etiquetas amarillas, como podrán ver, siempre son parte de las advertencias por tener esto un rayo láser, ¿verdad? Todos los dispositivos que tienen láseres incorporados siempre traen estas viñetas amarillas, que son para indicarnos que hay precaución, ¿verdad? Hay una pequeña radiación, nos indica de un láser que pues no es que nos vaya a perjudicar siempre y cuando no nos expongamos al haz, ¿verdad? Principalmente nuestro ojo no quede como viendo, ¿verdad? El haz de la luz.
Luego nos dice aquí algunas cosas interesantes, ¿verdad? Toshiba Samsung Storage. Eso significa que durante un tiempo Toshiba y Samsung eran compañías separadas, pero se fusionaron, ¿verdad? Como muchas otras. Y curiosamente, esta no es una unidad, a pesar de que Samsung es coreana, no se hace en Corea, sino que se hace en las Filipinas, ¿verdad? Es el lugar en donde se fabrica. E incluso, ¿verdad? Es curioso ver esto, ¿verdad? De que esta, por lo menos esta que estamos viendo acá, la etiqueta no es válida, dice que no es válida para venderse en Corea, sino que en Corea tendría que pagarse aparte por una etiqueta que es especial para comercializarla ahí. Ya tiene que ver con las leyes en Corea del Sur más que todo. Pero bien, ahí tendríamos entonces este otro ejemplo. Vamos a examinar otra más, ¿verdad? Para ver otras características. Y esa creo que es la más antigua. De hecho, tenemos que tener por acá una más antigua que esta, pero no la he logrado encontrar. Por ahí debe estar embodegada. Esta unidad, ¿verdad? Es casi una reliquia de los discos compactos. Lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Es una unidad de marca Hitachi, ¿verdad? Una marca que durante un tiempo fue muy famosa en fabricación de televisores y también se metió a fabricar discos duros, ¿verdad? Se pueden encontrar discos duros de marca Hitachi y aquí estaríamos en presencia de una unidad de disco compacto. Esta unidad de disco compacto, ¿verdad? Pues en primer lugar decimos que es una reliquia porque pueden ver acá, ¿verdad? Que su fecha de fabricación, ¿verdad? Si nos vamos aquí, van a notar acá que nos dice que fue manufacturada en abril de 1996. No fue quizás de las primeras unidades, cabe destacar, no fue quizás de las primeras unidades en salir, porque años antes del 96 se comenzaron a fabricar los primeros dispositivos multimedia, incluyendo discos de ese tipo, pero sí es una unidad, ¿verdad? Que yo diría legendaria, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué legendaria? Porque es de estas cosas extrañamente escasas, fabricadas, miren, en Japón. La mayoría de estas unidades siempre vamos a ver países asiáticos involucrados, pero no cabe duda que los productos japoneses se ubican con un estándar muy alto sobre el resto de países asiáticos, ¿verdad? Y eso lo vemos reflejado hasta en los mismos automóviles, ¿verdad? Los automóviles japoneses pues están rankeados por encima de los que hacen, por ejemplo, en Corea. Pero bien, regresando a las computadoras, ¿verdad? Tenemos acá que el fabricante es Hitachi, siempre 512 voltios. Nos dice que es un CDR, o sea, una unidad para lectura de disco compacto. Nos habla, trae esta advertencia acá, pero no le tomé foto, pero también viene aquí arriba. O sea, está teniendo dos etiquetas, la que va abajo y la que va arriba. Luego nos dice, ¿verdad? Esta unidad, algunas características, ¿verdad? Digamos, con lo que esto cumple en cuanto a normativas de fabricación. Nos dice también algunas patentes, ¿verdad? Algunas patentes que incluía. Y nos da, parecido a un disco duro, nos da el esquema, ¿verdad? De la conexión, donde tenemos los 12 voltios, donde está la tierra, donde están los 5 voltios, que esto es el cable de energía de la fuente. Luego la conexión del cable IDE, ¿verdad? Marcado de 1 a 40 pines, con el pin que falta acá en medio. Luego la etiqueta para setear la unidad para como máster, ¿verdad? Que sería en estos dos de acá. Es decir, cuando se pone el puente entre estos dos, es el puente, crea como máster. Cuando se pone entre estos, queda como esclavo. Y cuando este queda como selección de cable. Y estas unidades, ¿verdad? Recordemos que traían estos dos conectores de acá que eran para audio analógico, ¿verdad? Con dos canales y audio digital. Si yo quería que el disco compacto de música se reprodujese a través de la tarjeta de sonido, deberíamos de conectar un cable desde aquí hacia la tarjeta de sonido. Si era, digamos, un cable analógico o un cable digital.
y si no, no se reproducía. Aunque estuvieras dando vueltas dentro del disco, leyendo, no escuchábamos nada. En las unidades SATA, pues todo eso desaparece, ¿verdad? Todo esto desaparece esto y solo se reemplaza por un conector de datos y un conector de energía. Y en el conector de datos se va la misma situación de lo que es el audio. Bueno, entonces interesante, ¿verdad? Ver esto porque estas unidades, como la que estamos viendo ahorita, aunque aquí no indica en ninguna parte, pero la lectura más o menos de estas unidades andaba entre los 2 a los 4X, ¿verdad? Era la lectura que podían hacer. Hablamos que las X eran la velocidad en la que lee un reproductor de música o un disco de audio. Entonces, aunque las que hemos visto hasta el momento no nos indican ya cuántas X traen, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso de las X en las primeras unidades era como un extra, ¿verdad? Hablar de cuántas X tenía la unidad, pero después de un tiempo eso se perdió. Pero en estas no se ponía cuántas eran, pero sí estas unidades andaban dando normalmente entre 2 a 4X, eso era lo que leía ese tipo de unidad. Y al frente, ¿verdad? Notaremos que traía su botón de expulsión, traía acá siempre para controlar el sonido y un plug para conectar audio. No traía el botón de avance, de pausa, como otras que hemos visto, ¿verdad? Pero ya era más o menos la estructura que se iba siguiendo para la fabricación de las mismas. Bien, vamos a ver una más. Aparece aquí entre estas nuevamente Samsung, ¿verdad? Que estaríamos hablando ahora de esta unidad que estamos viendo acá. Curiosamente, estas no, al frente no dice por ningún lado Samsung, ¿verdad? Solamente en la etiqueta que tenemos aquí de este lado. La etiqueta nos da información interesante. Para comenzar, es parecida. Si usted compara esta con esta, son bastante parecidas, digamos, en términos de su carátula, ¿verdad? Porque traen siendo el botón, aquí el potenciómetro para el volumen y la salida del audio. Cabe mencionar, este potenciómetro nada más regulaba la salida de audio de acá. No tenía nada que ver con el volumen que nos diese el software o el sistema operativo. Ahora, ¿qué podemos destacar, digamos, de esta parte de la unidad o de la etiqueta? Bien, en primer lugar, pues ya vimos que allí es Samsung el fabricante de esto. En este tiempo, ya vamos a ver la fabricación de esto, pero en este tiempo todavía no se habían aliado, ¿verdad? No estaban junto con los señores de Toshiba, ¿verdad? Todavía no se habían unido para estas cosas. Entonces, aquí encontramos que solo el que la patrocina, digamos, o el que le pone su marca es Samsung, claramente. Nos dicen que es un CD Master. En otras palabras, es una lectora nada más, no es grabadora. Esta creo que ha de haber sido, este 48E posiblemente esté relacionado a las X, ¿verdad? De lectura de esta unidad. Puede ser que haya sido de 48X. Luego nos dice los valores típicos con los que eso funciona, la advertencia de láser, ¿verdad? Donde siempre se nos dice no nos expongamos a que nos dé directamente ese láser. El respaldo de Samsung, ¿verdad? Recordemos que Samsung como tal es una compañía coreana, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Nos da algo otra información interesante y es que nos dice que es hecha en Indonesia. Entonces, Samsung ha tenido siempre esto de mandar a hacer sus cosas a diferentes lugares, porque acabamos de ver que la otra era hecha en Malasia, ¿verdad? Entonces, vemos ahí ciertos cambios en donde se van a fabricar realmente. Aunque el nombre o la compañía detrás es coreana, no la fabrica en Corea. Y luego viene otro dato, que al igual que la HP que mostramos hace un momento, notaremos aquí que menciona a otra compañía grande, que es IBM. Entonces aquí nos dice, bueno, esta es entre 20 a 48X, o sea que esta viñeta de acá no es la viñeta original de la unidad. Es una viñeta que la ponía IBM a aquellas unidades que le montaba a sus máquinas o a sus PCs armadas. ¿Qué indicaba? Pues bueno, esta lleva un CD-ROM drive IDE
que puede ser entre 20 a 48, ¿vale? Y el que tenga, el que me vaya mandando, si se los pido a Samsung, en los que me vaya mandando, eso les pongo. Y ellos fabrican de 20, fabrican de 40, de 48. Bueno, aquí es suerte que es una de 48, con la que está arriba, con lo confirmamos. Pero pueden ver, ¿verdad? De que nos dice acá que también la fabricación de esta fue en mayo del 2001. Y claro, IBM respalda la fabricación, le pone un número de parte, ¿verdad? Para identificar a qué equipo se la ha instalado, ¿verdad? Entonces, veamos esto interesante en cuanto a la información que podemos obtener de estas viñetas. Bien, vamos a ver otra más, solo que a esta le vamos a dar un pequeño giro y esta tiene algo curioso. Bien, es de estas negras, ¿verdad? Como la que vamos a ver acá. Al frente, igual que el resto. Lo único que se le alcanza a ver aquí es que dice 52X, ¿verdad? Que era, pues todavía esa era en donde entre más X tuvieras, pues tu disco compacto es más rápido, ¿verdad? Y recuerdo que hubo una lucha y tenemos que tener ahí guardadas unas unidades que se me olvida el nombre de la marca, pero fueron las únicas que se atrevieron a decir que llegaban a 100X. De ahí, si alguien quería decir, bueno, quiero tener la unidad de CD más rápida, esas eran, porque decían 100X, eran unas blanquitas y aquí decían 100X. Pero no era que llegaran a 100X, era más bien un software que se incluía en la unidad, venían con un disco, o sea, no venían con un disquete, no venían ni con un CD, era un disquete, ¿verdad? Para sistema Windows 95-98, y usted instalaba ese software, ¿verdad? Ese controlador, y no es que la unidad tuviera 100X, la unidad de hecho tenía como 40X. Los otros 60, para llegar a los 100, a través de software, se creaba una memoria, se usaba, mejor dicho, parte de la memoria del disco duro, ¿verdad? Para simular una especie de memoria caché. De ahí eso hacía aparentar que la unidad trabajaba más rápido, pero eso quizás nada más un comentario. Concentrémonos ahora en esta. ¿Qué tiene de especial esta? Bueno, lo especial es que es una unidad genérica. Durante un tiempo se les dio a muchos fabricantes como de equipos clónicos, como los clones no traían marca, se les dio a ellos fabricar el case, se les dio fabricar el teclado, se les dio fabricar el mouse, se les dio fabricar monitores, es decir, todo lo que se usa, digamos, a nivel o que se ve a nivel externo en una máquina, ¿verdad? Y comenzar a registrar logotipos y marcas de cuestiones genéricas. Hay un montón, ¿verdad? Pero esa fue una de las que figuró durante un tiempo y se llamaban Sonex, así como está acá. Entonces vendía el monitor con ese logotipo, se vendía el CPU con ese logotipo, incluso la unidad de CD-ROM con ese logotipo. Entonces, claro, las personas pensaban que era una marca nueva, ¿verdad? Desconocida. Eh, um, por ahí, una de las que todavía se ven, había una que se llama Orange View, que tiene el dibujito de una naranja. Habían otras que se llamaban, eh, se me olvida el nombre, pero tenían el logotipo de PC, y tenían el logotipo como de un hombrecito, ¿verdad? De hecho, así de figuras, de trazos, y decía, eh, se me escapa el nombre completo, pero tenía un nombre, ¿verdad? Bueno, comenzaron a surgir todas esas cosas, ¿verdad? De que, pues, realmente no es que la máquina fuera de esa marca. Lo externo o el case, el monitor, a todo eso le ponían la misma marca para que se viese lo que hacía IBM, lo que hacía Dell, lo que hacía HP, ¿verdad? Se viese como una computadora de alguna marca específica. Es más, hay hubo una empresa que yo creo que todavía existe, que es distribuidora de equipo tecnológico, que está ubicada en Guatemala. Que esos señores, ¿verdad? Quisieron seguir esa línea, pero dijeron, bueno, en vez de estar vendiendo estos equipos con las marcas de otros, ¿por qué no mandamos a hacer nuestra propia marca?
Y por ahí surgió una marca como Cybertech o algo así, que todavía está vigente. De hecho, he tenido la oportunidad hasta de ver unas tabletas con esa marca. O sea, como quien dice, bueno, si ya hicimos computadoras con nuestra marca, ¿verdad? Y realmente lo que hacemos es poner las mismas piezas genéricas aquí adentro y solo le decimos a estos fabricantes asiáticos, mire, hágame el chasis, ¿verdad? Con ese logotipo, vean, hagamos lo mismo con las tabletas, ¿verdad? Mandemos a hacer una tableta, pero que tenga nuestra marca. Se abrió, digamos, ese abanico de posibilidades que los fabricantes de marca habían mantenido como un círculo cerrado entre ellos. Y todos estos fabricantes genéricos comenzaron a sacar productos así de esa línea. Entonces, esta marca Sonex tiene las mismas características de una unidad lectora de disco compacto, hecha en China, claramente, ¿verdad? Aquí nos lo indica, ¿verdad? Es hecha en China. Y el aviso, ¿verdad? En cuanto a la protección que se debe de utilizar. Bien, aquí tendríamos otra, pero esta sí ya es de una marca más reconocida como lo es Acer, ¿verdad? Estaríamos hablando de esta unidad que vamos a mostrar acá. Puede notarse que aquí Acer pues diseñaba todo, ¿verdad? Botones para el sonido, para sacar el disco, para pausar, para pasar a la siguiente pista, aumentar, bajar su volumen y lo que vendría siendo el plug, ¿verdad? Es una unidad IDE. En cuanto a sus características, pues hecha por Acer, ¿verdad? Una compañía pues muy reconocida en cuanto a fabricación de computadoras. Nos llamaría la atención ver nuevamente, ¿verdad? Bueno, sí, Acer es una compañía, digamos, con, con mucho tiempo de trayectoria, pero siempre, ¿verdad? Eh, permítame. Pero siempre acá, ¿verdad? Con lo que sería la fabricación, ¿verdad? Nos lo indica aquí de que es en China, ¿verdad? Acá por esta parte. Entonces tendríamos ahí otro ejemplo más, ¿verdad? Permítame, se me está bloqueando esto acá con el mouse. Entonces aquí tendríamos fabricación en China, ¿verdad? Pero pues cualquier día, bueno, es una Acer, ¿verdad? Si venden laptops de ese tipo, ¿verdad? Y computadoras y otras cosas, ha de ser buena marca, ¿verdad? Es por lo menos lo que se piensa. Y fabricación en enero de 2002. Eh, bueno, llegaríamos a una que esta sufrió daño por la forma en la que quizás estuvo el case, ¿verdad? Pero no puedo dejar de pasar de enseñarla, aunque está dañadita, ¿verdad? De la parte superior, ¿verdad? No puedo pasar de enseñar esta unidad porque se convirtió en una marca emblemática cuando comenzaron a salir lo de multimedia. Creative, ¿verdad? Que es la marca que estamos viendo acá, fue un fabricante que le apostó a hacer solo dispositivos multimedia. Estos señores comenzaron sacando una especie de combos donde venía la unidad de CD, venía una tarjeta de sonido, venía un micrófono, venía unos parlantes, ¿verdad? Es decir, venía como un kit, era como un kit para ponerle multimedia a las computadoras. Fueron los pioneros, digamos, en sacar ese tipo de aditamentos y que ya habían computadoras, pero que no los tenían. Es decir, después de un tiempo nos dimos cuenta que estas cosas, la multimedia, se volvió un estándar en la computadora y pues, ¿qué computadora no lo iba a traer? ¿Qué computadora no iba a tener sonido? ¿Qué computadora no iba a tener su parlante? ¿Qué computadora no iba a tener una unidad de lectura óptica? Pero Creative surgió en medio de ese tiempo donde las computadoras no tenían esto. No era parte de las computadoras esto y comenzaron a fabricar. Como pueden ver, ¿verdad? Siempre, pues, es una compañía que hacía sus piezas como esta, las mandaba a hacer en China. Pero aunque sucede, digamos, no estaba referido ahí. Y siempre con las características, digamos, de la viñetita amarilla, ¿verdad? Y vamos a terminar con la última, ¿verdad? Que es esta que está acá.
sería de estas, parecida a una que desarmamos, ¿verdad? Unidad SATA, ¿verdad? Quemadora, no solo es, digamos, la parte del, vamos a aumentar un poco más. Y nos dice acá, pues, que esta fue fabricada en julio, ¿verdad? Del 2012. Es una unidad para grabar en discos, ¿verdad? No solo es lectora, es DVD writer. Y nuevamente ya forma parte de la era de la unión, digamos, entre Toshiba y Samsung, ¿verdad? Entre ellos dos. Bueno, con eso vamos a finalizar, ¿verdad? La clase del día de ahora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos despedimos hasta acá. Recordarles, ¿verdad? De que ahorita pues estaríamos finalizando este bloque de clases y desde ya desearles que pasen unas felices fiestas, ¿verdad? Una muy feliz Navidad, que tengan un muy próspero año nuevo. Vamos a aprovechar ahorita este último momento para despedirnos de esta manera. Vamos a seguir contacto con todos en WhatsApp, ¿verdad? Y vamos a seguir contactándonos para ver algunos detalles, ¿verdad? Que se nos vienen para la siguiente parte de las clases y el inicio, digamos, a partir del 3 de enero, ¿verdad? De clases con todos los grupos. Que Dios les bendiga y nos veríamos pues a la siguiente clase. Hasta luego.